días. Estamos a viernes ya en nuestro devocional de verano, en la penúltima semana, porque nos queda solo ya una semana más para acabar el verano. Qué rápido van pasando los días y qué hermoso es vivirlos bajo la gracia y el cuidado del Señor. Los días viernes hemos estado mirando al Señor Jesús en la influencia que tuvo sobre la vida de un hombre, el apóstol Pedro. Y hoy vamos a señalar dos aspectos de muchas de las lecciones que el Señor trabajó en su vida. Algunas de ellas las hemos estado mirando el viernes de la semana pasada y hoy vamos a pensar en dos aspectos muy especiales. La primera de ellas es que Jesús le mostró su gloria y en segundo lugar que Jesús le mostró su misión. Dos cosas muy interesantes. En Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36, se nos relata la transfiguración. El Señor les hace subir a un monte 8 días después de aquella charla tan especial donde el Señor les había hablado acerca de su muerte. Pedro había confesado que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y luego el Señor les habló de su partida a Jerusalén y de que allí los principales sacerdotes le entregarían a los gentiles y le crucificarían y moriría, y también les dijo que al tercer día resucitaría. Pero ellos no entendían, no alcanzaban a vislumbrar lo que el Señor pretendía explicarles en aquel momento. Incluso el apóstol Pedro, o el que sería más tarde el apóstol Pedro, se opone tenazmente y pretende sacar al Señor del camino de la cruz, cosa a la que el Señor responde en una manera tajante y dura, reprendiendo las palabras como no de su propio corazón, sino de lo que Satanás le proponía para no enfrentar la muerte y la sumisión a la voluntad de su Padre. Lucas capítulo 8, versículo 28 dice: unos 8 días después de pronunciadas estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y mientras oraba cambió el aspecto de su cara y su vestido se volvió en una blancura resplandeciente. Con él conversaban dos hombres, eran Moisés y Elías, que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de la partida de Jesús que había de cumplirse en Jerusalén. Pedro y quienes le acompañaban, aunque rendidos de sueño, se despertaron y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando estos se fueron, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Y estando hablando, apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Desde la nube vino una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escuchadle a él. Tan pronto se escuchó la voz, Jesús se quedó solo. Los discípulos guardaron silencio y por unos días no contaron a nadie lo que habían visto. Jesús le muestra su gloria en la cumbre probablemente del monte Hermón. Mientras Jesús está en plena comunión con su Padre en oración, su humanidad es glorificada por su divinidad. Esta glorificación tiene lugar después de las conversaciones acerca de la cruz, para recordarles la gloria de su Maestro y para mostrarles que su divinidad y su muerte no eran irreconciliables, que no había contradicción, sino una hermosa congruencia entre las dos. ¿Cuál es el contenido de esta experiencia? Hay varias cosas. Por un lado, la gloria celestial. Dice que el Señor resplandecía de una manera extraordinaria. Luego encontramos allí los santos del Antiguo Testamento, Moisés y Elías hablando con el Señor. Están presentes los santos del Nuevo Testamento, aunque aún todavía no se consideraban así, pero aquellos 3 hombres observan a Jesús y quedan maravillados. Obviamente el personaje central es el Hijo de Dios, pero también hace su presencia
el Padre Celestial al hablar desde el cielo, señalando a Jesús como su Hijo amado, a quien debían ellos escuchar y seguir. ¿Qué les enseñaría Jesús con esta experiencia? Son muchas las lecciones que ellos habrían de sacar. Más tarde Pedro lo mencionará en su segunda carta, de aquella experiencia maravillosa al ver la gloria del Señor Jesucristo. Nosotros hoy solo vamos a mencionar algunas. En primer lugar, que la muerte de Jesús no sería un trágico accidente. Era un tema de conversación en el cielo, aunque a ellos les había escandalizado. Aunque Pedro 8 días antes le había dicho, Señor, de ninguna manera esto te acontezca. Ahora vienen Moisés y Elías para hablar con Jesús acerca de el objetivo del viaje a Jerusalén, lo que allí habría de acontecer, donde el Señor habría de dar su vida. La muerte del Señor no era un trágico accidente, era un tema de conversación en el cielo. Luego también la muerte de la cruz no sería un obstáculo para el establecimiento del reino de Dios. Para ellos aquello era un fracaso. Para Dios era el punto de partida a través del cual los cimientos del reino de Dios se establecerían por toda la eternidad. También la muerte sería la base para conceder a Jesús la gloria suprema. Un día Dios haría ante el universo entero lo que hizo ante aquellos asombrados pescadores en el monte de la transfiguración. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Una sencilla reflexión para esta mañana. ¿Cuándo nosotros subimos al monte? ¿Con qué clase de expectativa lo hacemos? ¿Venimos a ver su gloria? ¿Venimos a tener un encuentro con Dios, a procurar un tiempo de comunión que haga resplandecer ante nuestros rostros la visión de su persona? ¿O que esa sea la búsqueda que nos mueva en este día? Subir al monte, venir a los pies del Señor y entonces contemplarle en su gloria y en su dignidad. Pero el Señor también habría de mostrarle su misión. Y en Juan capítulo 13, versículos 1 en adelante, tenemos la historia del lavamiento de los pies. Dice que el Señor sabía que había llegado la hora de pasar de este mundo, ir al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Y Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó a la cintura. Luego puso agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba ceñida. Llegó a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿vas a lavarme los pies tú a mí? Respondió Jesús, lo que estoy haciendo no puedes comprenderlo ahora, pero llegará el momento en que lo entiendas. Pedro le dijo, jamás permitiré que me laves los pies. Jesús replicó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis todos limpios, aunque no todos, hablando del que le había de entregar. Si hay un momento inolvidable en la vida de Pedro y de Jesús, es precisamente el que Pedro vivió en el aposento alto. Según nos dice Juan, Jesús era plenamente consciente de algunas cosas. Dice
que el Padre le había dado todas las cosas, esto nos habla de su poder soberano, que había salido de Dios, esto habla de su posición divina, y que a Dios iba, y esto nos habla de la perspectiva gloriosa. Sin embargo, el Señor se humilla a un servicio de esclavo. Este aspecto de Dios hecho hombre nos sorprende, porque nos muestra un Dios inclinado a los pies de los hombres para lavarlos, y no son precisamente los pies de Adán y Eva en el paraíso, son los pies de la historia, los pies del hombre caído, que camina pecando por el polvo, que peca de los pies a la cabeza. Este Dios eterno que se ha hecho hombre y que se ha puesto de rodillas para lavar incluso los pies de Judas, con un amor y ternura que nunca, nunca pudimos imaginar. Ahora, la misión que el Señor le va a mostrar a Pedro demanda santidad. Pedro ya había sido lavado, pero debía lavarse los pies. La justificación es completa y permanente, pero debía lavarse los pies porque la santificación es progresiva y constante. Y si hay algo que podía impedir que los discípulos y nosotros disfrutemos plenamente de las bendiciones que se derivan de la obra de Cristo en la cruz, es algo que la Biblia llama pecado. Y Jesús quiere que ellos reciban la limpieza cotidiana para gozar de plena comunión con Él. La misión demanda santidad, pero también la misión demanda servicio. Los caminos polvorientos de la Tierra Santa ensuciaban mucho los pies. Si había sequía, eran colchones de polvo. Si era lluvia, eran barriales pegajosos. Y el calzado típico, que era una sandalia con unos cordeles que protegían el pie, obviamente necesitaban ser lavados. Y Jesús nos da un ejemplo que a veces nos cuesta imitar. ¿Por qué? Porque la misión demanda amor. Entre los que recibieron el lavado de pies por medio del Señor estaba el traidor. Somos llamados a servir y amar aún a aquellos que nos responderán de una manera injusta. En el lavado de los pies hay mucho más que un ejemplo de humildad. Lo mismo que en la pasión de Jesús hay mucho más que un dolor físico. Así Jesús no solo pide a los suyos que sean humildes o que amen, el Señor nos invita a identificarnos con su sacrificio, lo cual implica a veces servir a quienes nos odian o nos rechazan como lo rechazaron a Él. Oh, que el Señor nos ayude, que podamos entender la gloria del Señor, pero también la misión a la que Él nos ha llamado, la cual demanda santidad, la cual demanda servicio. Y este servicio debe ser hecho por amor. Que el Señor os bendiga, que tengáis un muy buen fin de semana. Os espero el lunes para seguir meditando en estos devocionales de verano.